Tony Robbins dice que el 80% es mentalidad y el 20% mecánica. O sea, ¿qué es tan importante? Es que tú trabajes tu mentalidad, tus creencias y toda la parte del invisible que muchas veces dejamos al menos. En el día de hoy un episodio muy especial con una persona justamente que es experta en apoyarte, en impulsarte a desbloquear tu potencial al máximo nivel. Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio de Mentores, el podcast. Estoy muy emocionada porque este invitado sumamente especial para mi corazón lo conocí hace muy poco tiempo, pero yo siento que Papá Dios con sus misterios une a personas por propósito. Y yo creo que todavía él y yo no hemos descubierto ese gran propósito que hay, pero que sí lo vamos a ver. Bienvenidos, Raúl Tufik, a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Hola Jenny, muchas gracias. Gracias por la invitación y felicidades por lo que estás creando ya de hace muchos años, porque esto no es de ahora. Esto no es de ahora, amigo, y estamos muy orgullosos de todo lo que hemos construido y lo que viene, porque cuando Dios habla, bueno, tú Amén. sabes de eso. Raúl, gracias por aceptar la invitación, porque justamente hablamos súper rápido. Este es un podcast donde nosotros tenemos grandes invitados, grandes referentes, y no solamente por la trayectoria, sino también porque son personas que han creído en sí mismos, pero son personas que no se quieren quedar con eso, quieren apoyar a otros a que de verdad vivan de sus pasiones y para eso nace este podcast, para que tú de verdad creas en ti y puedas vivir de tus pasiones. Raúl, hay una frase que yo le pido a todos los invitados cuando llegan aquí, que se definan en una frase, en un párrafo, en una palabra. ¿Quién es Raúl Tufik? Alguien que el mensaje que te quiere dar el día de hoy es que si tú lo crees, tú lo puedes crear. Y yo creo que esa es una frase muy trillada que aquellas personas que ya han desarrolladose un poco en el tema de desarrollo personal han escuchado. Pero siento que a veces se quedan arriba y se quedan como aéreos y toca aprender a aterrizarla. Y siento que en estos 30 años, porque aunque tengo cana, Sí, exacto. la Él es gente cree jovencito, señores. que son muchos años, pero no, son 30 años. Yo tengo cana de los 15 años. Eso es parte de la herencia que me han dejado mis padres. Pero sí, sí es eso. Yo creo que al final del día, cuando el ser humano entendemos que lo podemos crear a través de nuestra creencia, las cosas se dan. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de la Sí, mentalidad. sí, justamente. Queremos ahí que le des algunos consejos, algunos tips, pero antes de eso, hay una versión de ti que la gente no conoce o que pocas personas conocen y que es vital para nuestra audiencia entender un poquito quién era Raúl Tufik y qué pasó en tu vida, que fue ese quiebre que tú dijiste, ya esta versión no funciona, yo quiero empezar a trabajar todo lo que es mi mentalidad, mi desarrollo personal y seguir impactando vidas. Qué buena pregunta. Muy bien, muy bien. Mira, yo soy dominicano, somos 6 hermanos y creo que esa versión del Raúl de ahora comenzó a nacer cuando yo identifiqué que tenía mentalidad de escasez. Nosotros venimos de una familia más o menos clase media, por así decirlo. Okay. Sin embargo, yo en mi infancia vi muchas limitaciones de ausencia de mis padres. No necesariamente quizá limitación económica, porque cuando tú eres pequeño tú no sabes si tú eres rico o tú eres pobre. O sea, tú sencillamente estás viviendo la vida y el día a día y tú disfrutas los momentos. Sin embargo, hubo una época en la que yo decía, oye, que yo lo que quiero es que mi papá esté presente conmigo. Y me acuerdo que en ese entonces mi papá, un hombre, imagínate, 6 hermanos, fue Sí, médico. En nuestro país y en la comunidad latinoamericana, pues el médico normalmente no tiene un solo empleo, tiene dos, sí. tres, cuatro. Ayer conocí una señora que tiene 5 trabajos médicos. Wow. Imagínate, 5 trabajos. Y efectivamente, pues yo lo veía en la mañana y lo volví a ver en la noche. Me imagino. Y ese crecimiento de esa infancia desarrolló en mí una persona de hábitos de escasez, pero yo no los veía. Entonces comienzo a crecer en ese proceso. Estudié en un buen colegio, en el Colegio Calasanz, no sé si tú lo Sí, conoces. claro. Un colegio que inicialmente era de Sí, padres sí. Yo creo, y... yo en mi tiempo, yo estudié en el Sagrado Corazón de Jesús, Ok. también salesiano. Bueno, no sé si Calazán es salesiano, pero yo recuerdo que nosotros en voleibol competíamos con tu colegio. Sí.
Claro. Yo iba a competencia porque yo jugaba voleibol. Sí, que Claro. conozco muy bien. Y ahí fue que crecimos. Y yo decía, oye, pero ¿por qué las cosas son como son? Y creo que si tuviera que definir mi niñez, fue que en ese momento de quiebre en el cual yo dije, tengo que trabajar en mí, fue cuando me comencé a preguntar muchas veces por qué. Y yo siento que esa es una cualidad que tenemos como seres humanos, o sea, la capacidad de tú poder preguntarte el por qué. Esas preguntas. Esas preguntas profundas que no Ajá. necesitas salir para ningún lado, están dentro de ti, tú te las puedes generar. Y hubo un momento en que fue tanto el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, que hoy tenemos dos nenas junto con mi esposa. Tenemos una niña de 2 años y otra de 6 años. Y la de 6 años, hace 2 años, justamente a los 4 años, comenzó con el por qué. Y a todo preguntaba por qué. Y yo me acordé de cuando yo tenía 16 años, que ahí fue que sucedió ese quiebre emocional en el que yo dije, yo no quiero esta vida, yo no quiero esta mentalidad de escasez. No le había puesto nombre. Lo que yo sabía era que había riqueza, pero no sabía cómo llegar a ella. Y ahí a los 16 años me cayó en las manos mi primer libro, que fue como el que me destapó, que ¿Cómo se es llamaba? Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro tiene muchas historias. Sí, Sí, ese libro tiene muchas historias. Yo creo que es un libro para tú iniciar un camino. No es el que te va a decir, quizá, mira, vete por aquí, exacto. pero sí es el que te quite el polvo y te dice, mira, allá afuera hay riqueza, hay abundancia. Y así fue. ¿Y cómo empezaste cuando ya hiciste como ese aha moment? Ok, esto se puede cambiar y quiero cambiarlo. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos para así ayudar a nuestra audiencia si se siente ahora mismo en un momento como el que tú estuviste? Claro, mira, yo creo que el primer paso es dejar de buscar culpables. Victimizarse. Exacto. Cuando tú dejas de buscar, ¿qué pasa? Cuando tú buscas culpables, siempre lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tu mente lo que va a hacer es que va a crear una imagen en base a lo que tú te enfoques. Entonces, yo por eso le digo a la gente, siempre tenemos dos verdades. Yo tengo una verdad y tú tienes otra verdad, pero ninguno de los dos estamos mal. No, es verdad. O sea, si tú empiezas desde ahí, por eso, hoy, claro, pero eso, hoy te lo digo en esta frase, pero han sido 10 años de trabajo en mí. Han sido 10 años del por qué. O sea, han sido 10 años del por qué yo me molesto cuando tú me dices algo, cuando ese algo que me estás diciendo es tu verdad. Y luego que ese sería como el primer paso. El primer paso sería entender que si yo busco culpables, siempre lo voy a encontrar. Y cuando yo tomo la posición de entender que yo soy el responsable, las cosas comienzan a cambiar. Es como que Dios te dice, ok, ahora sí, mi joven, déjame te enseño. Exacto. Pero mientras tanto, si tú dices, no, es que yo estoy así por fulano, o yo estoy así por esta situación, o mi padre me criaron así, o yo tuve esta niñez, cuando comienzas a buscar la razón del por qué, no te vas a mover. No. Entonces, ese salto, si tú te fijas, la mayoría de la gente, ahorita hablabas de Tony Robbins, la mayoría de las personas que han hecho un cambio contundente en su vida y luego han inspirado a otras personas ha sido después de un quiebre emocional. Y nosotros estamos, por lo menos hablo del dominicano o el latino, nos enseñan que cuando tenemos quiebres emocionales es malo y es todo lo contrario. O sea, un quiebre emocional es una oportunidad de crecimiento. Porque ahí tú te das cuenta y vas a decir, ok, lo tomo yo como víctima? Ok, o ¿por qué me pasó esto y salgo de aquí? Exacto, como que la vida, que Dios me quiere enseñar a través de esta experiencia. Y ahí no Exacto. lo veo en modo víctima. Y para justamente esa mentalidad de muchos latinos, porque en verdad venimos con programaciones Así es. desde pequeñito, ¿cuál sería ese tip como que de oro que tú has aprendido en este recorrido de más ya de 10 años que mencionas, que tú dices, tú quieres salir de verdad de hoy, tuviste un quiebre o tienes un quiebre, estás en un hoyo, no ves salida, no ves la luz? Yo sé que tú me diste 2 pasos, pero ese tip de oro que quebró a ese Raúl en algún momento de su vida o en varios creves, porque yo digo que tenemos varios despertares Claro. en el transcurso de nuestra vida. Ese tip de oro que va de verdad a mover a la audiencia y decir, oh, salí, hay esperanza. ¿Cuál sería ese consejo o ese tip de oro que tú tienes bajo la manga? Tener la suficiente humildad para entender que si hay personas que estuvieron ahí, que salieron de ahí, buscar esas personas y cambiar tu entorno. Yo creo que
a mí me llama mucho la atención la historia. Mi esposa es mexicana. Y la comunidad mexicana, cuando tú te vas a la historia de atrás, los mayas, los aztecas, es impresionante esa cultura. Y cada vez que vamos a México tratamos de ir a un lugar Histórico. histórico. Y uno de los lugares que más a mí me llamó la atención es una zona que se llama Tulum, en México. Está en la zona de Cancún, mucho más para abajo. Tulum era una ciudad donde vivían aquellos mayas que eran más rodeados a través del mar. Vivían de la pesca, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Ellos pues tenían dioses. Ok. Para tú entrar a los lugares sagrados, por así decirlo, eran puertas que tú las ves y son una tercera parte de las puertas que nosotros tenemos hoy en día, como una puerta donde tú entras y tú sales. Entonces, yo me acuerdo que un día, cuando fuimos a Tulum, yo le pregunto al guía, consejo, siempre que tú vayas a un lugar, búscate un guía turístico. Vamos hablando de eso, ¿cómo tú te das cuenta que alguien tiene mentalidad de escasez o no? Tú sabes que a nosotros nos encanta viajar. Sí. O sea, normalmente el que es emprendedor le encanta subirse a un avión y viajar. ¿Qué hace el emprendedor con escasez a nivel de mentalidad? Llega a los lugares y dice, no, yo organizo la cosa. Sí, es verdad. No, vamos a la Torre Eiffel, nos tomamos la foto, nos fuimos. Yo antes hacía eso. Hasta que luego conozco un amigo mío que viaja muchísimo y él dice, no, Raúl, es que yo antes de llegar al lugar, yo contrato un guía para que él me explique la historia del lugar. Y yo dije, mierda, tigre contrata un guía. Y yo pues hice eso. Y yo dije, déjame probarlo a ver. Y agarré mi viaje, me busqué en internet, hay un montón de aplicaciones hoy en día, y contraté un guía. Jenny, yo no he vuelto a viajar sin guía. O sea, De la yo experiencia que tú cada vez tuviste. que voy a un lugar, yo pago un guía. O sea, desde esos pequeños tips tú te das cuenta donde a veces hay escasez a nivel de mentalidad. Pero volviendo a la historia de Tulum, la guía, yo le pregunto, ven acá, ellos eran pequeños, o sea, los mayas, porque yo vi la puertecita y era una puertecita así. Y ella me dice una enseñanza que hoy quiero compartir. Ella me dijo, no, lo que pasa es que el tamaño de las puertas va en proporcional con el tamaño de la calidad yo como ser humano, cómo debo de entrar a ese lugar que para ellos era sagrado. O sea que cada vez que tú vas a México y tú ves una pirámide, te vas a dar cuenta que las puertas son pequeñas porque ellos entraban agachados en posición de humildad, de que ellos no sabían. Y yo creo que si hoy tú me preguntas cuál es una cosa que diferencia a una persona de alto resultado en un área versus una que no, es que el que tiene resultado más fuerte entra con un espíritu de humildad, por así decirlo. Y creo que esa sería la diferencia. Yo creo que muchas de las cosas que puede caer o que puede tumbar el éxito de un gran líder es justamente cuando deja que su ego se interponga Claro. en el camino, como tú mencionabas. Para ti el ego, como le decía en la pregunta de a una gran líder, ¿sería un enemigo o sería un aliado? Es un aliado, no es un enemigo. No, es un aliado. Lo que pasa es que hay que saber cómo usarlo. Y se supone que tú tienes que controlarlo o manejarlo. Y depende de cómo tú lo alimentes. Pero siempre que tú llegas a un lugar, teniendo en cuenta que tú estás en ese lugar porque algo superior te envió y que quiere que tú veas y enseñes y que aprendas algo, te va a ir bien. Entonces, ¿qué pasa en mi caso? Una de las razones por la que yo tenía mentalidad de escasez era porque el entorno que yo tenía, que no lo veía en ese entonces, eran mis amistades, pero ese entorno hablábamos de escasez. Importantísimo. El Pero era entorno. inconsciente. Exacto. O sea, no era de que vamos a juntarnos esta noche a hablar de escasez. No era así. Era inconsciente. A través de frases, de acciones, de hábitos. Y yo luego que hice el cambio, y esa fue una de las cosas que más me costó, dejar mis amistades anteriores. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo, pues tú vas desarrollando amistades y vas creando un vínculo emocional. Y eso es algo normal, eso nos pasa a todos. Ahora, algo que tú tienes que entender es que tu mejor versión siempre va a generar un espacio de envidia en ese primer entorno que te vio crecer. Y si tú estás en un espacio de entorno donde tú sientes que hay envidia, el universo o Dios te está diciendo, mira, muévete, yo no te puse ahí.
Y Claro, duele, pero es parte de la expansión. Y hay que hacer las claro, paces con eso. claro, totalmente. Hablaste de hábitos y una de las cosas más difíciles del ser humano, lo hablaba con la mano derecha de John Maxwell, Juan Berique. Él me decía, lo más difícil es liderarse a uno mismo. Porque tú puedes hablar de liderazgo y Sí. tú puedes aconsejar a muchísima gente, pero liderarte a ti mismo es lo más difícil. Tú hablas ahorita de hábitos. Para alguien que quiere tener éxito, hablemos de eso. ¿Cuáles son esos hábitos poderosos que tú le recomiendas a una persona que quisiera tener éxito en la vida? Mira, tú tienes poco tiempo conociéndome, y lo voy a decir ahora públicamente, pero cuando Jenny me conoce y conoce un poquito de la trayectoria que traemos y todo eso, ella me dice, ¿por qué tú no te has lanzado? O Sí, sea, tú me lo dije, pero no fueron ni una vez ni dos veces. O sea, varias fueron veces. muchas veces. De hecho, paréntesis, nos conocemos hace tan poco y de una vez yo te presenté con un cliente que de una vez te contrató a una conferencia porque yo tengo ese don, que gracias a papá Dios, Así toda es. la gloria y honra para él. Cuando yo veo a una persona con talento, mira, mi acción natural es impulsarlo. Tienes O un sea, don. esa es Así mi acción es. natural. Así es. Entonces, esos hábitos, Ah, bueno, entonces, pero antes de eso, espérense. Eh, yo creo que este es el primer podcast que estoy grabando en base a mentalidad. De verdad, este es el primer ¿qué? podcast. Siempre te Porque han entrevistado en base al negocio, ¿verdad? Como sí, empresario. o tema de liderazgo, cosas así, pero de mentalidad, que es mi tema favorito, esta es la primera vez. Eh, Porque yo no quería pararme a hablar frente a un público o grabar algo donde yo no me sentía en congruencia. Me encanta. Nosotros Entonces, hablamos mucho de eso. ahora que me preguntas algo en tema de los hábitos y de tu congruencia y que tú decías, tú puedes hablar mucho de liderazgo, pero tú tienes que liderarte a ti mismo. Yo hoy me siento en esta silla y me siento bien. En otro momento te hubiera hecho ruido. Sí. ¿Y cuáles son esos hábitos que tiene tu mejor versión ahora? Ok. Lo primero es que necesitas apoyo. ¿Por qué? Porque el tú generar unos propios hábitos va a ser desde la información que tú conoces. Y a veces la información que tú conoces sí te va a permitir crear hábitos, pero no te van a llevar a tu mejor versión. Por eso tú y yo nos conocimos en un mundo en el que yo en ese momento estaba tomando un mastermind Sí, y creo que hoy uno de los hábitos que yo tengo es que todos los años yo tomo 3 cursos de lo que sea, pero 3 cursos que son para tu desarrollo. para mi desarrollo. O sea, ese es Me el primer encanta. hábito que yo te pudiera decir. Enfócate en, imagina, velo como cada 4 meses hace una inversión en ti, que tú eres la persona más importante. Así es. Ese sería un primer hábito. Segundo hábito, la persona con la que más tú convives, ¿quién es? Fuera de ti. Tu familia, Tu familia, claro. tu pareja, si tienes Sí. pareja. Ok. Hay que tener conversaciones fuertes e importantes. A mí me gusta mucho lo del tema de la definición de la paz. Yo creo que eso está mal Supuesto. interpretado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que si tú quieres tener paz, pues no eche pleito. Ujú. O sea, no, pues yo no voy a echar ese pleito porque yo quiero estar en paz. Pero eso no es paz. No. Hay que tener conversaciones Hay difíciles. que tener conversaciones difíciles. Porque lo que a veces nosotros entendemos como paz, imagínate que tú pones un pollo al horno y te dicen, mira, ponlo a 330 minutos. Y como tú quieres tener paz, tú agarras y no lo pones a 300, tú agarras y lo pones en 100, pero lo pones a una semana. ¿Qué va a pasar con el pollo cuando tú lo vayas a sacar? Eso no va a estar Eso no bien. va a estar bien. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos, el ser humano tiene que aprender a tener conversaciones difíciles. Porque cuando tú tienes conversaciones difíciles y hay una guerra previo a que llegue la paz, entonces eso que sí llega es plenitud, no paz. Que sería el mayor estado que tenemos que alcanzar, de Correcto. sentirnos plenos. Exacto. Entonces, mi recomendación, primer paso, cada 4 meses haz una inversión en ti. Segundo, siéntate a hacer un listado de cuáles son las cosas que en tu vida tú sabes que no te funcionan y tú quieres cambiar. Pero no es un listado grandísimo. A mí me gusta siempre la regla de 9-3-1. No sé si la conoces. No, No, ok. Tú agarras una hoja y haces un listado y pones 9 cosas que tú quieres cambiar. ok, Y luego de esas 9 cosas, tú seleccionas las 3. La 3 más importante. Y luego de esas 3, tú te quedas con una. ya. Y tú te enfocas en esa una sola cosa durante los próximos 4 o 5 meses.
Y así se logra un hábito. Me encanta. Desde tu experiencia, porque tú trabajas en una industria bellísima, trabajas con la salud, sanando, ¿verdad? Desde adentro. ¿Qué es lo que está haciendo tantas personas en el mundo que está trabajando tanto sin tener los resultados deseados? Muy buena pregunta. Que es yo siento que es uno de los mayores dolores de nosotros los hispanos. Y yo siento que también con tu legado y lo que tú haces, vienes como a apoyar un poquito a que eso no sea así. Ese fue el tema que más tiempo me tomó para yo sentarme en esta silla. ¿Por qué? Nosotros venimos de una época, y digo, no sé cómo fue tu caso, pero en mi caso, yo veía a mis padres y yo lo veía trabajando, 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 Sí, trabajando, 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 trabajando. sí. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que comer, hay que trabajar, hay que comer, hay que trabajar. Hay un librito ahí. Exactamente, Estudia y después un trabajo toda la vida, todas las exactamente. horas. Muchas de las conversaciones que hoy como adultos tenemos son conversaciones del niño. O sea, si tú te fijas, muchas de las cosas que hoy la gente se dedica a hacer fue ausencia de algo en la niñez de la persona. Interesante. Es impresionante, es tan bonito. O sea, cuando tú te metes a ese mundo y te comienzas a ver para adentro y tú dices, wow, yo soy el responsable de todo lo que yo he creado. ¿Y qué pasa? Que mi ruido era un ruido de que para yo ganar dinero yo tenía que trabajar mucho. Fue lo que viste. Fue lo que vi. Y yo también lo vi. Exactamente. Exactamente. O sea, hoy en día creo que estamos en la época en la cual la gente está comenzando como a ver cuál es la diferencia entre trabajo mucho o trabajo duro y trabajo inteligente. Y es impresionante porque, por ejemplo, hoy yo nada más voy ya a la oficina presencial 2 veces a la semana, prácticamente. Y los otros 3 días me la paso en la casa. Y los negocios más grandes yo lo he cerrado ahora que estoy en esa En agenda. esa dinámica. ¿Y será un tema de mentalidad? Porque tú rompiste Es, esa creencia de que no había que trabajar duro, duro para cerrar negocios millonarios, por es ejemplo. un tema de congruencia. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo quiero dinero? En el caso, para estar con la familia, Para estar con la para familia, viajar más, para estar. viajar más, Sí, es para tener verdad. tiempo. O sea, al final del día, ¿para qué tú quieres dinero? ¿Es Eso es para así. eso? Entonces, tú estás en la práctica normal, dinero, 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 dinero. No hay tiempo. Dinero, 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 no hay tiempo. Y por eso viene la gente se estresa, tiene enfermedades, tiene situaciones, porque no hay una congruencia. O sea, si tú quieres dinero para pasarlo con la familia y ya tú tienes el dinero, ¿por qué tú no puedes crear una agenda que sea algo Equilibrado. equilibrado? Exacto. Y yo creo que estoy viviendo mis mejores años ahora porque yo llevo a mi niña al colegio, yo la busco al colegio a las 2, me tiro a jugar con ella en la casa y para mí eso no tiene precio. Eso es así. Eso no tiene precio. Si tuvieras una guía directa de emprendedores, de grandes mentores que has estudiado, ¿cuál sería el mayor consejo de ese mentor que te ha ayudado a tener resultados extraordinarios que tú le puedas pasar a la audiencia? Que se busquen un mentor. Nosotros motivamos mucho a eso porque somos laboratorio de mentor y justamente porque es una persona que ya ha recorrido el camino. Que se busquen un mentor, no es lo mismo. Miren, esta mentoría que acabo de tomar en México, Ujú. creo que ha sido la mentoría donde más recursos he colocado en términos de tiempo y dinero, porque fue una mentoría de 6 meses y más o menos fue una inversión como de $15,000, más o menos. Eso sin agregarle el valor del tiempo, lo de las comidas, Los los viajes, los viajes, vuelos. todo eso. Vamos a decir que fueron $15,000. Lo que a mí me voló la cabeza fue uno de los fines de semana, se estaba hablando sobre el tema del levantamiento de capital. Y en ese fin de semana yo conocí personas que mensualmente el nivel de inversión que ellos tienen en su negocio son números que cuando yo lo escuché yo dije, no, pero Tire está loco. O sea, me voló la cabeza. Contexto. Y lo que hace un mentor es justamente incomodarte, pero llevarte a una posición en la que tú veas que sí es real, que sí es verdad y que sí se puede. Y eso es lo que tú estás haciendo conmigo ahora.
Sí, Aquí. porque- sí, no, y que cuando dice Vilma, que la admiramos muchísimo, que cuando ya tuve la evidencia de que alguien lo está logrando, que alguien lo logró, ya tuve que la evidencia se puede, entonces yo puedo lograrla Claro, también. Me encanta. Y justamente incitamos eso en esta plataforma, de que te dejes acompañar, porque no es lo mismo. Vas a llegar más rápido, vas a aprender mucho más, vas a aprender de los errores que esta persona ya pasó y que tú vas a evitar. Y definitivamente la inversión, luego ves el retorno de esa inversión que hiciste, porque claro, si eliges los mentores correctos, claro. obviamente, que es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de mentalidad, hablamos de abundancia, hablamos de riqueza, está muy bien para muchas personas que estén alineadas, que estén en coherencia y que quieran a lo mejor escalar y ganar muchísimo más. Pero una persona que hoy esté pasando por retos, que esté en una mentalidad de escasez, como tú mencionabas ahorita, que no está viendo salida, es muy difícil que tú le digas, sí, se puede, si lo ve desde afuera, si Ujú. no trabaja el tema de mentalidad. ¿Cómo tú ayudarías o impulsarías a ese ser humano que no se está viendo en su grandeza, que no está creyéndole a quien le creó, de que tiene el poder de crear su propia realidad? O en el caso que nosotros decimos co-crear, porque nosotros creamos con Dios, Sí. co-crear su propia realidad. Y te hago mucho esa pregunta porque quiero ir profundo, porque yo conozco muchas personas que se ponen en el rol de víctima, entienden por situaciones que le han pasado, que no pueden salir de ahí, que no Ujú. lo pueden lograr, y muchas veces buscan salida, que se quitan hasta la vida, piensan en cosas que de verdad son negativas, se encierran en un cuarto y pasan por momentos muy retadores. Pero como te dije, hay evidencia de que si otros lo lograron, por ejemplo, el caso de Jorge Serratos, que tiene una historia impresionante, Ujú. y mira todo lo que ha logrado y muchas figuras más. Y mi misión, de verdad, mi legado, porque recuerdo que cuando empecé con este proyecto en 2021, el Señor me decía, te estoy moviendo, yo soy de profesión productora de eventos, una de tantos de mis talentos. Digo, el Señor me está moviendo a ser productora de eventos de transformación, ya no de lanzamiento ni eventos normales, porque sé lo que es estar en el piso, sé lo que no querer levantarte un día, sé lo que es querer desaparecer, porque no ves salida, pero sí hay salida. Y sí hay alguien ahí que es Dios, que está ahí para ti. A esa persona, ¿qué le dirías que hoy lo pueda sacudir y sacar de ese lugar? De decir, mira, hoy yo no tengo salida, yo no veo nada, no voy, no sé. Tú me estás hablando cosas de mentalidad, tú me estás hablando del invisible, tú me estás hablando de liderazgo, de hábitos. No conecto con eso porque ahora mismo lo que estoy viviendo, Ujú. todo lo que tú me estás diciendo no me hace sentido. Ujú. ¿Cómo yo puedo ver la salida cuando físicamente no se ve salida? ¿De dónde yo me puedo agarrar? Ujú. ¿Qué yo puedo hacer si estoy en ese lugar? Lo primero es saber si estás viviendo en un piloto automático. O sea, porque el piloto automático es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque el piloto automático es como que me levanto y ya yo sé qué tengo que hacer. Y la vida es tan impresionante y tan bonita que tú te deberías de levantar y realmente tú deberías de no saber qué va a pasar y dejarte sorprender. Entonces, cuando soltamos ese control y el creer que sabemos qué va a pasar, las cosas que suceden son cosas que no estábamos esperando. Ahora, para responder a esa pregunta, algo que a mí me ayudó mucho a salir de la mentalidad de escasez es hacerte consciente de que estás perdiendo. Una cosa es, tú sabes que tú tienes sueños y que tú dices, no, yo algún día quiero llevar a mi familia de vacaciones a tal lugar. O yo algún día quiero levantarme y sentir que no tengo ningún peso arriba, que tengo energía suficiente, que voy a salir a comerme el mundo. Es una cosa. Pero otra cosa es tú hacerte consciente de que tú estás dejando de recibir por no llegar a esa versión que tú sí tienes. Y Raúl, ¿cómo tú sabes que todo el mundo tiene esa versión? Porque si tú en algún momento de tu vida has tenido un sueño que todavía no has podido materializar, entonces está ahí adentro. O sea, los sueños tienen la capacidad de lograr esa visión.
Pero lo que tenemos que hacer, o lo que a mí me ayudó, fue hacerme consciente de que yo estaba perdiendo. Cuando alguien viene de mi organización y se siente estancado, ¿por qué? Porque hay veces que nos metemos a hacer cosas por un objetivo en específico. Por ejemplo, en lo que yo hago, una persona se me acerca y me dice, mira, yo tengo un problema de $1,000. Y si yo necesito saber cómo yo me voy a ganar $1,000 mensuales extra, porque si no, yo me voy a morir. Para ponerte un Ok, ejemplo. exacto. Ok. Hacemos un plan de trabajo, la persona se gana los $1,000 y después que se gana los $1,000, entra en Ya. zona de confort En una zona muy peligrosa. y dice, oye, pues ya yo estoy aquí en los $1,000 y ahora, ¿qué sucede? Necesariamente lo que tú creas que necesitas, quizás no es lo que tú necesitas. O sea, quizás es lo que tú crees que necesitas por lo que tú sabes. Por eso, cuando tú buscas a alguien que está en la posición en la que tú quieres estar, eso es clave. Y esa persona se convierte en tu mentor. Y es bien fácil, no se crean que es algo difícil. O sea, tú tienes que tener a alguien en tu entorno actual donde tú digas, oye, mira, esa persona tiene un matrimonio como el que yo quiero tener. O esa persona tiene una economía como el que yo quiero tener. Déjame acercarme y decirme, viejo, ¿y cómo tú lo hiciste? Entonces ahí entra el tema de la humildad. Pero Sí, cuando yo me hago consciente de que yo estoy perdiendo algo por no lograr esa mejor versión en mí, es como que en ese momento fue así, despertó algo en ti. fue así. Ujú. Fue como que mierda, Raúl, pero yo estoy perdiendo calidad de vida, yo estoy perdiendo salud, yo me siento en depresión, yo estoy perdiendo a mi familia, los mejores años, yo estoy perdiendo mi juventud. Entonces, cuando yo comencé a hacer ese listado de todas las cosas que yo no veía, pero que estaba perdiendo, ahí fue que yo dije, no, yo no quiero perder mi juventud. Entonces, ¿qué tengo que hacer para? Ujú. Cuando tú te haces esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para? Y luego después de ese para le pones salir de esta situación actual emocional que tengo, salir de esta situación de economía. El cerebro en automático entra en un nivel que nosotros no conocemos porque no nos enseñaron y no nos hablan de eso. Por ejemplo, nosotros estamos grabando un podcast ahora mismo. Ok. Antes de la entrevista, estábamos hablando con los dueños de esto y le preguntamos cómo ustedes lograron esto. Sí, Pero lo primero que él dijo, y yo no sé si él fue consciente cuando lo dijo, él dijo, yo tenía una idea. O sea que todo lo que hoy tenemos, ya sea material, emocional, inconsciente, conscientemente, primero fue una idea. O sea, no fue invisible. el laboratorio de mentores fue una idea. Total. La tableta que tú tienes en la mano fue una idea. Mi celular fue una idea. Esta camisa fue una idea. Ahora, ahí entramos en una zona donde a veces hay que ver si hay personas que están preparadas o no de entender y de visualizar que lo que tenemos hoy en día creado fuimos nosotros mismos que lo creamos por nuestras ideas. Y por esa persona que tomó acción para hacerlo posible. Exacto. Entonces, cuando yo me hago consciente de lo que estoy perdiendo y luego yo digo, ok, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación actual? Eso ayuda muchísimo. Y lo otro, si tú tienes si tú estás tranquilo en el tema económico, ayuda a alguien. Las personas más ricas que yo conozco en este mundo viven ayudando. Sí, es verdad. Viven Y son la más ayudando. humilde también. Entonces, tú estás bien, ayuda a alguien. Ayuda a alguien, comienza a investigar en tu entorno quién está mal y ayúdalo. Ojo, no te metas en el proceso de la persona, eso es otro tema. O sea, hay gente que se meten en proceso porque se meten en proceso y tú no tienes que robarle el proceso a la persona, pero si tú estás bien, ayuda a alguien, sé el mentor de alguien. Eso es algo con la que yo no estoy de acuerdo. Hay una mentalidad muy egoísta. Sí, en días pasados hablábamos de eso, el tema de sororidad, el caso de las mujeres, y de por qué no hacemos sinergia, como justamente Correcto. habla Jorge. ¿Qué tan difícil se le hace a veces al ser humano? Entiendo que por temas de ego, de entender que competencia, fulano me va a robar tal cosa, y nada que ver. Yo lo veo como que todos somos únicos, con Todos somos talentos unos. únicos, y que yo te puedo sumar valor, y yo te puedo agregar valor. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sumo? Y siento que como que hay que trabajar un poquito la mentalidad. Sí. Qué tú dirías a nivel colectivo que podríamos hacer para cambiar eso? Que lo pongan a prueba. Como la Que entren energía. a un experimento.
y que comiencen a ayudar a la gente. Tú sabes que en un momento, y yo le agradezco tanto a mi papá por eso, mi papá me enseñó a invertir. Nosotros estábamos en situación económica mala. Nosotros íbamos a un lugar y cuando salíamos de ese lugar, así de la nada, papi veía una persona y le daba dinero. Y yo me molestaba con él. Wow. Sí, él le daba así propina. O sea, llegábamos a un lugar, íbamos a hacer algo, había alguien, tú sabes, esta gente que chequea los carros, con todo el mundo. Le decía, don, dale para atrás. Y ya nada más por el don, dale para atrás, el hombre sacaba una papeleta y le daba. Pero eso era cada vez que nos montábamos en un carro, de 2, 3, 4 y 5 veces al día. Y yo me molestaba con él. Yo le decía, papi, pero usted me está diciendo que estamos mal y usted está dando dinero. ¿Y Y qué él te decía tu papá? se quedaba callado. Y hoy lo entiendo. Qué poderoso gesto. Porque para yo recibir lo que yo quiero, yo tengo que darlo. Eso no se equivoca, ese principio. Para cerrar, Raúl, tú sabes que nosotros trabajamos mucho el tema de legado, porque cuando nos vayamos de este mundo, pues justamente esa es la intención, que dejamos más allá de nuestra profesión, de los éxitos laborales, de todo lo que ganemos, es legado. ¿Qué tú quieres que digan tus hijas cuando Mm. ya tú no estés? Profundo. Papá lo hizo bien. Nos enseñó bien. Hay que ayudar a mucha gente. Y eso, como yo decía al inicio, hablar mucho es muy fácil, pero liderar con el ejemplo y que tus hijos lo vean, Mm. se arrastres con el ejemplo. Entonces, que cada día es la intención de nuestros espacios, de todo lo que hacemos con el proyecto, traer a grandes referentes y que entendamos que somos uno con el Creador y aquí estamos para apoyarnos y para vivir de nuestras pasiones. Para cerrar, te hago la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Y es para ti, ¿quién es el mentor de mentores? Jesús. Claro, por mucho. Alexander, solamente una persona no ha dicho Dios. Increíble. Hemos grabado, yo no te imaginas la cantidad de personalidades que yo he traído. De mucha audiencia, grandes referentes, otros amateurs empezando. Y cada uno de ustedes, el gran referente del mentor de mentores. Por mucho. Sí. Y si en algún momento te llegó esta información, mira, no sé qué estás pasando, qué situación estás atravesando, pero lo que sí te puedo decir es algo. Las situaciones difíciles llegan a tu vida para que tú las superes, salga de ahí y reconozcas esa mejor versión, pero no lo hagas solo, pide apoyo. Hay mucha gente que te puede apoyar. Me encanta. Raúl, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo sé que te vamos a tener después, más adelante. Hablaremos de negocio, de inversiones, que me encanta para apoyar mucho más a la audiencia. Pero por hoy, este episodio bellísimo. Míralo cuantas veces lo necesites. Repite este capítulo porque yo sé que te va a encantar y te va a dar ese impulso. Si hoy día tú necesitas como que, wow, no aguanto más, me voy a dar por vencido, mira este episodio nuevamente porque yo sé que te puedo apoyar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.